Bueno chicos, entonces estamos con los ejercicios de aplicación de lo que es el calor sensible y el calor latente. Bueno, entonces vamos a empezar. Nuestro primer ejercicio nos dice que tenemos un bloque, ¿cierto? De 125 gramos. No sabemos el calor específico del bloque, va a ser la pregunta que nos vamos a hacer en este ejercicio. Lo único que sabemos de ese bloque, ¿cierto? Es que está dentro de un recipiente de poliestireno, o sea, un sistema aislado, y que dentro del recipiente de poliestireno hay 0.326 kilogramos de agua, como lo pueden ver aquí. También sabemos que la temperatura inicial del bloque es de 90 grados centígrados y que es de 20 grados centígrados. Por último, nos indican que el equilibrio, la temperatura de equilibrio a la que se llega al sistema después de cierto tiempo es de 22.4 grados centígrados. Con esta información nos piden encontrar el calor específico de la sustancia desconocida. Un ejercicio muy aplicado en la física o en la ingeniería, sobre todo cuando queremos saber el calor específico de cierta sustancia y no sabemos de qué se trata la sustancia, o no sabemos cuál es, para ser más específicos. Entonces, debemos hacer este tipo de cálculos. Lo primero que debemos establecer es el equilibrio, ¿no? El equilibrio que siempre se debe alcanzar en estos sistemas. Entonces, como lo decía anteriormente, tenemos un Q frío equivalente a un menos Q caliente. Tengan esto en mente, chicos, porque es importante, ya que siempre que haya un equilibrio se va a cumplir esta regla. Listo. ¿A quién tenemos en Q frío? Entonces encontramos que el bloque inicialmente estaba a 90 grados centígrados, o sea que él va a ser parte de todo el Q caliente, ¿cierto? Va a ser la parte del sistema que va a transferir energía a la parte fría, que en este caso es el agua. Entonces, en ese Q frío tenemos todos los datos de ¿quién? Del agua, ¿cierto? Entonces, tenemos que hablar de la masa del agua, ¿cierto? Tenemos que hablar del calor específico del agua. Pongo W porque es water, esto pues no creo que haya ningún inconveniente. Y aquí tenemos nuestro delta T, o sea, la temperatura final menos la temperatura. Este TW es la temperatura a la que está el agua, entonces encontramos los 20 grados centígrados. Y esta temperatura final, miren, me parece tan importante resaltarla, porque pues normalmente a los chicos siempre se les dificulta identificar esta temperatura final. Esta temperatura final, ¿qué creen ustedes? Pues efectivamente es nuestra temperatura de equilibrio del sistema, o sea, esta, ¿cierto? Claro, y tiene sentido, porque se supone que cuando se alcanza el equilibrio termodinámico, la temperatura final va a ser esta, ¿cierto? De todo el sistema. Bueno, sigamos. Aquí debemos igualar esto. Entonces, recordemos, ya tenemos todos los datos del agua, ¿cierto? Profe, ¿por qué es el agua? Repitámoslo de nuevo. Porque sabemos que la temperatura inicial del agua es de 20 grados centígrados, ¿cierto? Y la de nuestro bloque es de 90 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que la parte del sistema que va a tomar la energía del bloque, pues es el agua, ¿cierto? Por eso tiene signo positivo, recordemos eso en el video anterior. Ahora, el Q caliente pues va a ser el bloque, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos tener en mente con él? Vamos a poner nuestro signo negativo, entonces tenemos la masa, vamos a poner a X porque pues es desconocido, no sabemos qué sustancia es, no sabemos si es hierro, si es aluminio, no sabemos de qué es el bloque. Tenemos el calor específico, que es nuestra incógnita, mírenla aquí. Entonces la voy a poner en otro color, ¿cierto? Porque es nuestra incógnita, mírenla. Miren nuestra incógnita aquí, ¿cierto? Esa es nuestra incógnita. Esperen, permítanme. Los marcadores ya están sacando la mano. Listo. Nuestra incógnita, ¿cierto? Y también tenemos un delta T, ¿cierto? Que corresponde al bloque. Entonces, ese delta T va a ser, de nuevo, la temperatura de equilibrio, que sería la temperatura final a la que llega el sistema, ¿cierto? Menos la temperatura a la que se encuentra el bloque, la temperatura inicial, que en este caso sería los 90 grados, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya establecimos nuestra ecuación. Ahora, vamos a despejar este calor específico que es el que me están solicitando. Antes de colocar valores numéricos, yo siempre les aconsejo háganlo literalmente, o sea, con las variables. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que el valor específico o el calor específico del bloque va a ser igual, ¿cierto? Entonces, recuerden que estamos despejando esta incógnita, ¿no? Mírenla acá. Bueno,
Entonces esto va a quedar como el numerador, ¿cierto? Todo lo que está aquí multiplicando pues va a pasar a dividir, ¿cierto? Entonces encontramos lo siguiente: masa del agua por calor específico del agua por la temperatura de equilibrio menos la temperatura a la que se encontraba el agua. Todo esto dividido, ¿cierto?, sobre los datos del bloque, ¿cierto? Recuerden, esto está multiplicando, pues pasa a dividir a este lado. Bueno, entonces aquí pues tendremos que, o nos encontramos a la masa, ¿cierto?, desconocida, temperatura de equilibrio menos la temperatura de nuestro bloque, ¿cierto? Bueno, perfecto. Profe, ¿y qué hacemos con este negativo? No se preocupe, bájenlo si quieren de una vez, no hay ningún problema, bajémoslo. Bajémoslo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que cuando, pues se van a dar cuenta que cuando hagamos esta operación va a quedar negativa. Entonces esto queda pues positivo, digamos que ya ese signo deja de existir. ¿Listo? Entonces encontramos que el calor específico de esta sustancia X desconocida es igual. Entonces reemplacemos valores. Entonces, ¿qué tenemos arriba? Masa del agua. Entonces la masa del agua es de 0,326 kilogramos por el calor específico del agua, que permítanme, eso ya está en tablas, es de 4190 joules, kilogramos, grados Celsius, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a poner esto en paréntesis para que se den cuenta a qué se refiere cada dato. Entonces tenemos masa del agua, calor específico del agua y ahora el cambio de temperatura, que es la temperatura de equilibrio, ¿cierto?, que es 22.4 menos la temperatura inicial, que es de 20 grados centígrados, la del agua. Perfecto. Listo. Y estos son los datos. Miren, estos son los datos del agua, ¿cierto? O sea, del cufrido, el objeto que se encontraba a menor temperatura. Todo esto dividido, ¿listo?, los datos de nuestro bloque. Entonces nos dicen que la masa del bloque es de 125 gramos. Entonces necesitamos pasar esos gramos a kilogramos. Entonces cuando pasamos esa masa a kilogramos nos da 0,125 kilogramos, la masa del bloque, ¿cierto? Y eso lo vamos a multiplicar por el cambio de temperatura. Entonces encontramos que el cambio de temperatura es de 22.4, que es la temperatura de equilibrio, menos los 90 grados centígrados. Y cerramos nuestro paréntesis. Perfecto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer estas operaciones. Recuerden, por favor, paso a paso. Primero hagan lo del numerador y luego lo dividen por el resultado del denominador, ¿cierto? Entonces, al final encontramos que el calor específico, ¿cierto? Voy a correr un poco por allá. El calor específico de la sustancia desconocida es igual, por favor es importante que lo verifiquemos, aproximadamente 390, ¿cierto? Aproximadamente 390 joules kilogramo por grado centígrado. Este es nuestro resultado del calor específico de la sustancia desconocida. Bueno, muy importante, entonces, primero establecimos la ecuación de equilibrio. Luego la transcribimos según lo que era el Q frío, el objeto frío, que en este caso era el agua. Entonces masa del agua, calor específico del agua, temperatura de equilibrio del agua menos temperatura del agua, ¿cierto? Y el Q caliente se refería al objeto que está transfiriendo al sistema energía. Entonces recordemos que lo que se hizo fue introducir un bloque de una sustancia desconocida que estaba a 90 grados centígrados, estaba a una temperatura alta, y se introdujo dentro de un recipiente que tenía 0,326 kilogramos de agua a 20 grados centígrados. Entonces, como el bloque está con un aumento de temperatura, ¿cierto?, caliente, entonces le transfirió energía al agua que está fría. Mírenlo acá, datos de Q frío del agua, datos de Q caliente del bloque. Entonces en Q caliente igual tenemos
como estamos hablando de calor específico, tenemos que transcribir ese Q como un calor específico. ¿Y qué es calor específico? Masa por calor específico por cambio de temperatura, pero en este caso del bloque. Y dejé en naranja la incógnita que nos pide el ejercicio, que es el calor específico del bloque. Listo, el resto es sustituir por los datos que nos da el ejercicio. Bueno, pausen el video y observenlo las veces que sean necesarias. Nos vamos para el calor latente. Bueno, ¿qué ocurre con el calor latente? El calor latente, como yo le decía, es un cálculo que se utiliza cuando deseo averiguar cuánto es el calor necesario para que haya un cambio de estado, en este caso de sólido a líquido. Bien, porque el ejemplo lo va a hacer de sólido a líquido. Ahora, ¿qué nos dice? El ejercicio nos dice lo siguiente. Tenemos 36 gramos de agua en estado sólido, ¿cierto? En su estado sólido. Y nos dice que cuánto calor se requiere para que esos 36 gramos de agua en estado sólido pasen a 36 gramos de agua en estado líquido, porque recordemos que así como la energía no se crea ni se destruye, la masa tampoco. La masa también cumple ese principio, ¿cierto? De conservación, no solo de la energía, sino de la materia. Entonces, hay 36 gramos de agua sólido, o sea, en forma de hielo, pues va a haber 36 gramos de agua en estado líquido. La pregunta es, ¿cuánto calor se necesita para que se dé ese cambio? Entonces tendremos que hablar de un calor latente. Entonces nosotros sabemos que el calor latente es igual, ¿cierto?, a la masa por el calor latente de fusión, que en este caso sería del agua del estado sólido al estado líquido. Listo, entonces encontramos que ese calor necesario es igual a la masa. Entonces la masa ya nos la dan. Recordemos, esas masas que estamos trabajando tenemos que pasarla a kilogramos. Cuando lo pasamos a kilogramos, ¿cierto? Entonces tenemos esto. Bien, perfecto, 0.036 kilogramos. Y eso lo voy a multiplicar por el calor latente de fusión, que en este caso, mírenlo aquí. Estos daticos del calor latente de fusión, el calor específico del agua, todo eso, ¿dónde lo conseguimos? En nuestras tablas. Bueno, yo voy a procurar subirles al Google Classroom de pronto unas tablas que tengo que les van a servir para poder hacer los ejercicios que vienen. Bueno, entonces ya tengo el calor latente de fusión del agua, porque estoy hablando de un cubo de hielo, y lo voy a multiplicar. Entonces, yo paso por acá para que podamos observar. Entonces 3,33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Entendiéndose que el calor latente siempre va a estar expresado en joules sobre kilogramo. Muy diferente al calor específico que está expresado en joules sobre kilogramo por grados Celsius. Dense en cuenta que no más las constantes del calor latente y del calor específico nos dicen si es calor sensible o calor latente. ¿Por qué? Porque el calor específico de una sustancia se expresa en joules sobre kilogramos por el cambio de temperatura, que serían los grados Celsius. Pero miren que el calor latente no considera el cambio de temperatura, ¿sí lo ven? Entonces es una buena forma de identificar algunas cosas que nos va a permitir diferenciar los dos cálculos. Bueno, entonces vamos a hacer este cálculo para, en conclusión, decir cuánto es la cantidad de energía que se requiere para pasar de estado sólido, 36 gramos de hielo, a estado líquido. Entonces, rápidamente vamos a hacer ese cálculo. Entonces tenemos 0.036 por 3.33 exponencial a la 5, y tenemos que la energía necesaria es de 11.988 joules. Recuerden, kilogramo con kilogramo se cancela y nos queda una unidad de energía, o sea, joules. ¿Listo? Perfecto. Bien, chicos, pues bien, estos eran los dos ejemplos que les traía del calor sensible y el calor latente. Pues espero les haya gustado y repasémoslos. Pausemos el video. Bien, de pronto si quieren mirar otras herramientas, perfecto, chicos. Lo importante es que logremos comprender para qué sirven los cálculos y cómo se hacen. ¿Listo? Entonces, les extiendo un saludo y en el siguiente video voy a realizar una aplicación que se da mucho con estos dos conceptos y que quiero que hagan pues como ejercicio para esta semana. Bueno, entonces chao chao chicos.